El trastorno de la personalidad dependiente es cuando el individuo deja que los demás asuman responsabilidades en las principales áreas de su vida. Su autoestima depende del apoyo de los demás. Los síntomas del trastorno de la personalidad dependiente son necesidad de atención de los demás, sumisión excesiva, falta de confianza de sí mismo, falta de independencia para realizar proyectos o alcanzar sus metas. Criterios diagnósticos: necesidad dominante y excesiva de que lo cuiden, lo cual le conlleva a un comportamiento extremista. Estas comienzan en las primeras etapas de la edad adulta, está presente en diversos contextos y se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. 1. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la aprobación de los demás. 2. Necesita a los demás para asumir las responsabilidades en la mayoría de las áreas de su vida. 3. Tiene la dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder la aprobación o el apoyo de los demás. 4. Tiene dificultad para identificar proyectos o hacer por sí solo. 5. Va demasiado lejos para obtener la aprobación y el apoyo de los demás. 6. Se siente incómodo e indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse de sí mismo. 7. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que le cuiden y le apoyen. 8. Siente una preocupación no realista por el miedo a que le abandonen y tenga que cuidar de sí mismo. Prevalencia del trastorno de la personalidad dependiente. En Estados Unidos, el trastorno de la personalidad dependiente se produce en menos del 1% de la población general. Se diagnostica con más frecuencia en mujeres. Sin embargo, algunos estudios sugieren que afecta a hombres y mujeres por igual. A menudo también se presentan en otros trastornos. Desarrollo y curso. Este diagnóstico se debe emplear con gran precaución en los niños y en los adolescentes, en quienes el comportamiento dependiente podría ser apropiado para el desarrollo. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. El comportamiento dependiente debe ser considerado como un trastorno solo cuando es excesivo para las normas culturales del individuo. Del mismo modo, las sociedades pueden reforzar o desalentar de una manera diferenciada el comportamiento dependiente en los hombres y en las mujeres. Aspectos diagnósticos relacionados con el género. El trastorno de la personalidad dependiente se ha diagnosticado con más frecuencia en las mujeres, aunque algunos estudios señalan unas tasas de prevalencia similares entre los hombres y las mujeres. Diagnóstico diferencial. El trastorno de la personalidad dependiente se debe distinguir de la dependencia que surge como consecuencia de otros trastornos mentales. Por ejemplo, los trastornos depresivos, el trastorno de pánico, la agorafobia y como resultado de otras afecciones médicas. Tratamiento. En cuanto a esta área tenemos el tratamiento cognitivo. Se ha demostrado que la psicoterapia cognitiva individual ha sido bastante efectiva para poder reducir los síntomas de las patologías de la personalidad. Además, esta incrementa habilidades sociales en trastornos del grupo C, en el cual está incluida el trastorno de personalidad dependiente. Dentro del tratamiento cognitivo tenemos a la terapia racional emotivo-conductual de Ellis. Esta terapia tiene la ventaja de ser bastante flexible en el sentido de que se adapta a cualquier tipo de paciente, ya sea por su estructura o por su edad. Esta tiene un enfoque estructurado para la resolución de problemas emocionales, en el cual el terapeuta adopta un acercamiento activo directo a la hora de ayudar a los clientes a resolver sus problemas. Además, la terapia tiene una naturaleza multimodal. Significa de que el terapeuta utiliza y alienta a los clientes para que estos empleen una amplia variedad de técnicas cognitivas en imaginación, conductuales o emotivas o evocadoras que faciliten el cambio emocional. Dentro de los principales conceptos de la terapia racional emotivo-conductual constan
de diferenciar los pensamientos entre racional e irracional. El siguiente sería el concepto del ABC. Los hechos activadores se refieren al principio A y el principio B son los pensamientos, creencias y evaluaciones, y finalmente el principio C son las consecuencias emocionales de tales pensamientos. Y lo otro sería la filosofía racional y la filosofía irracional. Y últimamente serían las distorsiones cognitivas y la teoría sobre el cambio racional emotivo conductual. Para Ellis, el cambio está en que el paciente puede modificar su manera de pensar de irracional a racional, ya que los hechos desagradables en la vida siempre van a suceder y pues frente a eso no se puede hacer nada y pues cada uno tiene su consecuencia, pero esta va a determinar en la visión que se tenga sobre el hecho desagradable, es decir, sobre los pensamientos irracionales. Es ahí pues donde el paciente aprende a pensar distinto. En la terapia no cognitiva, el empleo de las tareas es muy importante para el modelo Ellis y se basan en conseguir la reducción de pensamientos erróneos, reemplazando por otros pensamientos saludables y cambiar la conducta disfuncional a una más adaptativa. Estas son las tareas que menciona Ellis: de imaginación, de pensamiento, de relajación y distracción, de acción, de lectura y de escucha. También tenemos la técnica de Regilia, creado por George Kelly en 1955. Este es un instrumento que sirve para estudiar aspectos cognitivos en el contexto que llamó teoría de los constructos personales. Esta técnica idiosincrática es considerada como una de las técnicas subjetivas más fundamentales. Esta es una medida semiestructurada fundamentada en la obtención de distintos constructos de la persona a estudiar. No es un test estándar, pues en un test estándar el sujeto tiende a contestar las preguntas. En cambio, esta más bien en este test tienen que elaborar ellos mismos los ítems y en el cual se van a estudiar. Para lograr este estudio se han tomado dos grupos: las personas diagnosticadas con trastornos de personalidad dependiente y evitativo, y pues se les ha comparado con un grupo control, es decir, personas que no estaban diagnosticadas, para poder comprobar las diferencias a partir del análisis de los constructos cognitivos por medio de la técnica de Regilia. Los resultados fueron que la mayor probabilidad de pertenecer al grupo con trastorno de personalidad por dependencia o también pues el evitativo se da cuando los participantes presentaron una baja autoestima y una menor diferenciación cognitiva. Por tanto, el tratamiento debe estar enfocado en aumentar la autoestima de pacientes manteniendo una buena relación terapéutica. Tratamiento humanista. Los humanistas dicen que las personas se direccionan naturalmente al cambio o a mejorar su salud. El humanismo piensa que las personas son autores de sus propias vidas, es decir, que tienen la capacidad para poder reescribir su historia, de cambiar por medio de nuevas experiencias que refuercen su potencial, como una terapia que brinde aceptación positiva. Los humanistas ubican la emoción como una herramienta adaptativa que tiene el sujeto al momento de tomar decisiones. Las emociones deben de ser sentidas, integradas y exploradas, ya que consideran que tiene un rol importante para el comportamiento humano. Dentro de la terapia humanista tenemos la terapia gestal, ¿no? Es una terapia que por medio de ejercicios íntegros la persona se mira como un todo. Y dentro de la terapia gestal tenemos 6 técnicas. La primera es la más conocida, es la silla vacía, ¿no? Es un trabajo imaginario en sí del paciente, donde el paciente sienta a una persona en una silla vacía, a las cuales antes había inhibido las emociones que quería expresar. Es una técnica que implica enfrentamiento con las emociones que no fueron resueltas anteriormente. Como segunda técnica tenemos la repetición de gestos. Aquí el terapeuta le pide al paciente que repita un gesto o expresión corporal. Sirve para que el paciente
profundice con sus sentimientos más escondidos. Como tercera técnica tenemos la dramatización o imaginación. El terapeuta le pide al paciente que represente o imagine roles de personas muy cercanas a él, haciendo que se modifiquen patrones conflictivos que causen malestar con el paciente, mediante la conciencia también que pone el paciente, y así poder romper la cadena disfuncional. Como cuarta técnica tenemos dos hilas. Bueno, sí es un diálogo imaginario, ¿no?, entre dos partes del conflicto del yo o self, que sería sí mismo, ¿no?, la parte crítica y la parte experiencial. Sirve para resolver conflictos internos. Como quinta técnica tenemos la identificación. En esta técnica el paciente se enfoca en una experiencia sensorial, otorgándole una personalidad, permitiendo que el paciente proyecte y descubre emociones primarias que se esconden en esta experiencia. Y como técnica 6 o última técnica tenemos la exageración o la elaboración. El paciente aquí debe exagerar un comportamiento para traer a la conciencia emociones de este comportamiento que estaban en el inconsciente. Ahora pasando a lo que es la integración de ambas terapias, que sería la cognitiva y la terapia humanista. Bueno, la combinación de ambas terapias, que sería tanto la cognitiva, el uso de la metáfora, imaginería guiada y la técnica de la terapia gestal, han sido de mucha ayuda para utilizar en psicoterapia en muchos pacientes. El objetivo en sí es ayudar al paciente a reemplazar estas distorsionadas y disfuncionales pensamientos por unos pensamientos que sean saludables y adecuados. Tanto el pensamiento como la emoción están íntimamente conectados, de tal manera que el pensamiento trabaja al servicio de objetivos afectivos, mientras que la emoción, por lo general, responde al pensamiento. En cuanto al tratamiento farmacológico, no se ha podido observar un fármaco específico para el trastorno de personalidad dependiente, más sí se ha optado por usar la imipramina, que es un fármaco antidepresivo, y su uso se evalúa en los casos de crisis de angustia o elevada ansiedad de separación. Y otro que también ha sido incluida en esta es la carbamazepina, y que esta está relacionado con las alteraciones conductuales o cambios afectivos relevantes.